Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. La radio de Costa Rica, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, yo soy Randall Rivera y les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy en el programa. Nada más se me cortó un poco el audio de la presentación, cabina, si me pueden poner un sello para saber que están ahí. Pues si fue que gracias, están ahí, todo bien. Gracias por estar con nosotros en Matices, hoy en horario habitual de 2 a 3 de la tarde. Recordándoles que pueden escucharnos en vivo en radio 93.5 FM, pueden vernos esta noche en Canal 2, pueden además vernos a esta hora en vivo en el Facebook Live de Noticias Monumental y pueden en una hora descargar este programa en los servicios de podcast que son Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. Si viviéramos el mismo día de hoy, 11 de octubre, pero nos devolviéramos a 1992, yo estaría en tercer grado de la escuela. Y mañana sería feriado. No solo mañana sería feriado, sino seguramente hoy habría acto cívico para celebrar en ese momento el descubrimiento de América, porque antes no estábamos descubiertos. Entonces, hubiera sido el acto cívico para que nos descubrieran y saber nosotros que existíamos. ¿Okay? Ya en sexto grado, de 1994, ya la historia era diferente. Ya no se celebraba el descubrimiento de América, sino que se conmemoraba una cosa que le decían el encuentro de dos culturas, ¿verdad? Entonces, llegaron los españoles, llegaron los indígenas, comieron, compartieron, tuvieron un encuentro muy saludable durante años, donde cada una de las culturas inició un proceso de incorporación de lo que estaban aprendiendo de la otra. Por supuesto que lo estoy diciendo en un tono sarcástico. Lo cierto es que el proceso de descubrimiento, de llegada y de conquista y de colonia fue abiertamente violento, fue una masacre lo que vivieron los indígenas americanos, y por eso invité hoy al destacadísimo historiador nacional Vladimir de la Cruz para que nos acompañe a recordar en su justa dimensión la violenta llegada de los españoles a América y el violento proceso de conquista. Don Vladimir, ¿cómo le va? Bienvenido al programa. Muy bien, Randall, muchas gracias y muy complacido de compartir con usted y con sus queridos radioyentes y televidentes en una fecha como la que usted quiere hoy recordar exactamente. Y que efectivamente hizo muy bien esa caricatura que quiso hacer usted de hace pocos años, cómo se celebraba en un momento y cómo ya no se celebra de esa manera. Sí, es que realmente, don Vladimir, yo me acuerdo, y a mí me impactaba eso, el descubrimiento de América. Era una celebración, era darle gracias prácticamente al destino de que los españoles vinieran con la religión, las costumbres no bárbaras entonces como la que tenían nuestros indígenas, según el relato popular. ¿Cómo ha ido avanzando esto, don Vladimir? ¿Cómo ha ido avanzando? Me gustaría saber qué piensa usted, porque incluso mañana ya no es feriado, ¿verdad? Yes. Ni se celebra la llegada de los españoles, que era celebrar la masacre de los pueblos originarios de América. Efectivamente, es decir, el 12 de octubre de 1492 se celebró con pompa y platillos en toda América Latina, en todo el continente, porque en Estados Unidos también se celebra de otra manera, pero se celebra en España, ni qué decir, ese es un día nacional también, y en todo el mundo hispanoamericano, digámoslo así, se ha celebrado el 12 de octubre en aquellos años con gran pompa, porque se recordaba justamente la llegada de Cristóbal Colón al continente americano, cuando llegó ahí a esa islita que está ahí por el Caribe, que se llama Guananí, como la llamaban los indígenas o los europeos en aquella época, su perteneciente hoy a un área de la República Dominicana, y ahí se inicia un contacto Europa-América, obviamente con
esa llegada. Esa llegada tenía un significado. Yo creo que esto es importante explicarlo para quienes nos oyen. ¿Por qué llegó Colón a América? Esa es la pregunta. Colón llega a América porque para esa época, 1492, ya se habían hecho modificaciones muy importantes en los sistemas de navegación. Los barcos se habían modificado notablemente, habían desarrollado las velas móviles, se habían quitado los remeros, obviamente se había establecido la quilla en la parte inferior de los barcos que permitía orientar los barcos de mejor manera. Los barcos sin remeros y con velas móviles que se podían mover y aprovechar la fuerza del viento tenían muchísimo mayor capacidad para navegar y para llevar carga, tanto hombres como cargas, por un lado. Por otro lado, se habían desarrollado instrumentos de navegación muy importantes, instrumentos para medir distancias muy importantes en aquella época que fueron utilizados en la navegación de esos días, que eran la brújula, para empezar, muy importante porque marcaban o había un punto de referencia al polo norte magnético. Y después estaba el sectante y astrolabio, como se llamaba el otro instrumento, que permitía hacer mediciones con relación a los astros. Entonces, eso ya permitió hacer trazado de largas distancias. ¿Por qué? Porque antes de ese año, antes de mediados digamos, alrededor de 1450, para ponerlo más o menos en esos términos, esos trazados marítimos no se podían hacer. Y había que hacer viajes costeros que iban viendo la costa, ¿verdad? Que era como se hacían los recorridos en aquella época. Pero ya con esos otros instrumentos se permitía hacer viajes de largas distancias. Para esos días había, digamos, en Europa, un comercio que se había ido desarrollando interior, entraba por el Mediterráneo y se iban por el fondo del Mediterráneo, ahí se metían por tierra y avanzaban hacia la India o la China, y había un comercio muy importante que se llamaba el comercio de especies, de la canela, de la pimienta, de la seda. No es casual, digamos, esa nueva ruta de la seda que han inventado los chinos comunistas actuales para darle una vuelta al mundo en asuntos comerciales. Era parte de la ruta del incienso, en fin, había un montón de rutas comerciales de ese tipo que estaban en disputa, y alrededor de esas disputas de controlar las rutas se habían provocado guerras, y entonces era una situación verdaderamente que alteraba a los estados reinantes europeos en ese asunto. Y Colón, que pertenecía y se habían desarrollado academias náuticas también, universidades ya teníamos desde el año 1011. Entonces, por ahí empezaron a avanzar conocimientos importantes, y ya en ese siglo XV, sí, ya se desarrollan academias náuticas donde había, por la etapa del Renacimiento que se vivía, un rescate de la cultura griega y romana, y alrededor de la cultura griega se conocían todos los mapas astronómicos que habían hecho los griegos, algunos de ellos con figuras muy lindos, muy preciosos. Y por otro lado se sabía de Eratóstenes, que había logrado medir un arco terrestre, y por lo tanto se sabía de la circunferencia de la Tierra. Todo eso se aprendía en academias náuticas, donde además se enseñaban aspectos relacionados con oceanografía, con mareas, con corrientes, etcétera. Y ahí se educaron los grandes navegantes: Magallanes, Vasco da Gama, Américo Vespucio, Cristóbal Colón, por citar algunos de esos. Y por supuesto era gente que se educada en esas tradiciones, educada con esos conocimientos. A Colón es el que se le ocurre ir a la India dándole vuelta al mundo. ¿Por qué? Porque iban por Oriente, en la ruta oriental, metiéndose por el Mediterráneo y yéndose para allá, y en esos conflictos que hay de obstáculos y de frente a las rutas comerciales, es Colón el que empieza a pensar que se debe ir a la India y a la China dándole la vuelta al mundo, y es el que propone eso. Primero lo propone a los portugueses, no le hicieron caso, finalmente termina proponiéndolo a los reyes españoles, la reina es la que lo apoya, y inician un proceso de expedición, para decirlo así, con 3 barcos iniciales, las famosas. Don Vladimir, perdón que lo interrumpa ahí, pero es que hay algo que me interesa. ¿Qué es la diferencia entre países o territorios durante esos años? En el sentido
de que España, los reyes católicos, tenían, digamos, un pensamiento de potencia, querían expandir en territorio España, querían expandir además la religión católica indudablemente, ¿ok? Y las otras potencias europeas no estaban en eso, por eso es que Colón no logra que Portugal patrocine, digamos, su aventura, ni tampoco ninguno otro, vean que Colón es genovés, o sea, es decir, el que está con la ideología y las ganas y el pensamiento de expandirse es España. Después pasa con Fernando de Magallanes, por ejemplo, también. Pero digamos, eso, España busca expandirse y por eso es que le patrocina la aventura a Colón, don Vladimir. Muy correcta su pregunta, porque en ese momento, en esas rutas comerciales, ¿verdad?, había ya un desarrollo incipiente, estaba empezando a desarrollarse el capitalismo mundial como sistema, como sistema económico, y parte de eso correspondía a lo que se llama la acumulación primitiva del capital, y eso significaba la búsqueda de metales como símbolo de poder de los estados o de las naciones o de los países, y el control de tierras, que después da origen a las teorías fisiocráticas, que son aquellas que justifican el poder por la cantidad de tierras. Por eso es que se van a desarrollar también los sistemas coloniales. ¿Por qué? Porque lo que se trata es de tener tierras. Entonces, en términos ahora sí políticos, la expansión en Europa se hacía en correspondencia de todos los reinos que habían en esa época, buscando nuevas tierras, ¿verdad? Y había el criterio, para ponerlo de forma muy sencilla, de apropiarse de todas aquellas tierras que se encontraban, que no tenían presencia de otros reinos europeos, y entonces se podían asumir como propias. Entonces ya Europa, la parte central de Europa estaba dominada, pero ahí estaban los reinos y se proyectaban al norte de África, que ya estaban avanzando un poco hacia la India y la China, etcétera. Pero en este otro extremo, cuando vienen por el cruzando el Atlántico, entonces a Colón le dan las instrucciones y le dan ofertas de nombrarlo, de darle premios, digamos, por los hallazgos que pueda hacer. Y entonces él traía el propósito de ir a la India y a la China por la ruta occidental, pero si encontraba tierras las incorporaba como propias a los reyes españoles, al reino español. Y él traía entonces los documentos que emitían los reyes en esa época, generalmente en latín, donde autorizaban a la apropiación de aquello que no pertenecía a otros reinos españoles. Entonces, claro, cuando él avanza y se encuentra un continente, hay unas islas primero, de ahí que no pertenecen a ningún rey ni a ningún reino, digamos así, europeo, él hace posesión de eso, con unas ceremonias que se hacían, se paraban en la playa, hacían un cuadrante como de unos, pongámosle 300 metros cuadrados, ¿verdad? Era una cosa pequeña, hacían un recorrido, hacían una ceremonia y tomaban posesión de esas tierras en nombre del rey, y al tomar posesión de eso, tomaban posesión de todo lo que había en las tierras, riquezas naturales, riquezas vegetales, riquezas minerales, si habían hombres también se los apropiaban. Ese era más o menos la base de ese proceso expansionista. Por eso, cuando ellos llegan al continente, ahí no encuentran presencia europea alguna. Entonces, para él fue muy fácil decir, esto ahora nos pertenece a nosotros. Y obviamente incorporaron como posesión de España, de cosas que iban a pertenecer a España, las tierras que ellos iban encontrando, que estaban ya pobladas, porque esta es una cosa importante. Cuando se habla de descubrimiento, podemos tener dos elementos, digamos, que podríamos perfectamente interpretar. Uno, que ellos descubren tierras que no pertenecían a nadie. Obviamente que sí, ¿verdad? Las descubren para Europa, las descubren para España, ¿verdad? Y en ese sentido ellos siempre hablaron de descubrimiento de tierras y del continente. Y la otra es que no se puede descubrir aquello que ya está habitado. ¿Por qué? Porque el continente, ahora sí, el continente americano, en 1492, cuando llega Colón, estaba densamente poblado. Sobre la densidad de la población en el continente hay dos tesis. Una que dice que había mucha y otra que había poca. Digamos, yo me oriento por la que dice que había mucha.
Y en esto hay especialistas, incluso españoles como Sánchez Albornoz y otros, que sostienen que el continente americano tenía entre 90 y 110 millones de habitantes. Mario Flores Macal, que era un salvadoreño que vivió muchos años con nosotros, llegó aquí a Costa Rica ya por 1970 por motivo de las represiones políticas y golpes de Estado que había en El Salvador, y era historiador. Aquí murió en un accidente automovilístico ahí llegando a Liberia a dar una conferencia un día. Él señaló que para la región de Centroamérica se calculaba que podían haber entre 5 y 7 millones de habitantes. Y Eugenia Ibarra, una de nuestras más brillantes profesionales en el campo de la antropología, ha señalado que para Costa Rica había no menos de 500,000 de habitantes, que es como la tesis que nosotros los historiadores y los que estamos en este rumbo aceptamos de poblamiento en Costa Rica. Sin embargo, yo he participado de conferencias donde las he oído, no las he dado yo, de arquitectos que indican que por el estudio de los basamentos, es decir, de las construcciones indígenas que se han hallado en Costa Rica, perfectamente se calcula que podría haber hasta 1 millón de habitantes. Entonces tenemos entre 500,000 y 1 millón de habitantes que habitaban el territorio nacional, lo que es hoy Costa Rica. En ese sentido no se puede hablar de descubrimiento de cosas cuando ya eran territorios ampliamente poblados y grandemente poblados y con emplazamientos culturales, desarrollos civilizatorios muy importantes de las comunidades indígenas. Solo pensemos en el Imperio Inca. El Imperio Inca era tan grande desde Sudamérica, desde el Bajo Sudamérica hasta la parte norte de Sudamérica, que si se pusiera toda la parte de desarrollo inca encima de Europa, cubriría prácticamente de toda la península ibérica, llegando el territorio casi hasta los Urales allá en Rusia. Imagínense lo que era el tamaño del imperio incaico. A eso sumémosle ahora la parte de maya en Centroamérica y la parte azteca de México, que la parte azteca llegaba desde México hasta Nicoya. Entonces uno puede entender que eso no era un territorio, era ignorado, desconocido sí para los europeos, pero no era un territorio que estuviera virgen ahí, ya estaba poblado con grandes procesos civilizatorios muy importantes. Y entonces eso es la parte que los españoles desconocían, pero como no les pertenecían esas tierras, ni esas personas, ni esas riquezas a los europeos, ellos, por la información que traían y la obligación que traían, era de apropiarse de todo aquello que no le pertenecía a ningún reino europeo. Y era parte de un proceso de guerras que había en Europa, y después van a ser guerras de religiones también, porque justamente el bloqueo del Mediterráneo se produce también no solo por las luchas económicas, sino también por luchas religiosas. Ya había guerras ahí del islamismo y del catolicismo en esa época. Incluso a los musulmanes los habían expulsado de Europa allá por 1452, por ahí, y todavía en 1492 están expulsando judíos también de España y otros lugares, porque era parte de esos procesos que había de luchas de grupos nacionales o étnicos y étnicos religiosos, etcétera. Todavía no se había dividido el cristianismo. El cristianismo se divide hasta 1519, cuando Martín Lutero se separa de la religión católica, criticando abusos de la religión católica y abusos del papado y eso, y entonces desarrolla en Alemania la iglesia propia de él, y con eso se desarrolla una nueva perspectiva, digamos, que es la perspectiva de la iglesia luterana vinculada al desarrollo del capitalismo en Alemania, que es muy importante. Y de esto tal vez le puedo avanzar una idea que he venido meditando recientemente, que puede ser muy dura en la forma que yo la diga, pero esos países, Alemania, Inglaterra y esos países que se desarrollaron desde una perspectiva cristiana, no católica, de pronto fueron procesos internos en esos otros países muchísimo más dinámicos desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista del avance, etcétera. Y mientras España se iba quedando rezagada, porque ahí es donde pienso que la Iglesia Católica simbolizaba un fardo
sobre la estructura colonial española. ¿Por qué? Porque ahí la Inquisición terminó matando a los pensadores, a los científicos, a un montón de gente. En los otros países eso no fue tan brutal de esa forma. Claro, o sea que la Iglesia Católica atrasó el desarrollo de los pueblos en el que se imponía durante la Edad Media y el Renacimiento. Y que se imponía España como potencia, en ese sentido. Eso es lo que quiero decirle, y creo que eso, habría que darle más punta a eso, pero creo que eso tiene validez cuando uno compara los procesos de los desarrollos de países que fueron dominados por no católicos y por cristianos en otras dimensiones. Entonces, eso lo pienso ahora y tengo que afinarlo un poquito más, pero creo que esa es una tesis que valdría la pena como pensarla, darle vuelta. Voy a buscar más bibliografía sobre eso, a ver si yo estoy en lo cierto, ¿no? Pero me lo sospecho que así fue. Entonces, ahí tenemos ese proceso. Para nosotros lo importante es que llegaron los españoles, y los españoles a partir de allí inician un contacto con el cual empiezan a relacionarse y a hacerse propietarios. Del primer viaje regresa Colón, prepara el segundo viaje, y el segundo viaje viene con varios cantidades enormes de barcos, y ya se inicia el primero, el segundo, el tercero y el cuarto viaje de Colón. En el tercero llegó al Orinoco, allá a Venezuela. Cuando Colón llegó al Orinoco, encontró un río bellísimo, una naturaleza estupenda. Incluso él tiene un trastorno mental ahí, cree que ha llegado al Edén, al paraíso terrenal, al paraíso bíblico, y entonces tiene ahí sus facetas de reflexión, que algunos la han pintado medio de locura y todo eso, pero era la belleza que él describía de aquella zona. En el cuarto viaje recorre toda la costa centroamericana, desde Honduras hasta Panamá, llega a Costa Rica en septiembre de 1502, igualmente hace una descripción de la región caribeña nuestra, bellísima, de las culturas nuestras en el Caribe, ahí frente a la Uvita, en Limón, donde las destaca como culturas amistosas, bien formadas, los grupos indígenas más cultos, más educados de esa región, incluso que hablan varios dialectos, etcétera. Describe los ranchos donde habitaban más de 100 personas. En uno de los ranchos que describe, dice que hay hasta un cadáver que está en proceso de tratamiento, que no despide olores, es decir, había un proceso probablemente de embalsamamiento que tenían ahí los indígenas. Todo eso lo describe los animales, todo eso, intercambios de chucherías que hacen ellos con las cosas que les daban los indígenas. Al final tenemos una descripción importante ahí. Y desde ese punto de vista nosotros podríamos tener dos puntos de contacto de los españoles con nosotros. Uno histórico, el 12 de octubre de 1492, cuando llegan ahí al Caribe. Otro, 25 de septiembre, cuando llega Colón ahí a Costa Rica, ¿verdad? 18 de septiembre que llega a Costa Rica en 1502, como los puntos de llegada de Colón para señalar la presencia española en territorio nacional. Solo que Colón no penetra. La penetración del territorio costarricense se produce hasta 1519, 1521, cuando ya se cruza el canal el Istmo de Panamá, se avanza hacia el Suramérica y se avanza hacia el Norteamérica por el Pacífico, se entra al Golfo Dulce, se entra al Golfo de Nicoya, y desde el Golfo de Nicoya sí se inicia, ahora sí, el proceso de la conquista de Costa Rica, pero hasta ese momento. Entonces tenemos ese elemento significativo. A partir de allí, la presencia de Colón tiene un impacto enorme, porque es ya la imposición, digamos, de la estructura política española en el continente americano. Todas esas tierras se incorporan a España. Antes de llegar a eso, nada más, hay un mito de que Colón muere sin saber que descubrió nuevas tierras o un nuevo continente. No, así fue. No es un entonces, mito. Entonces, ¿qué piensa que fue? Porque hizo 4 viajes sabiendo que eran tierras desconocidas. ¿Qué pensaba Colón que era? Él creyó siempre haber llegado a las Indias por Occidente, por eso las llamó las Indias Occidentales. Es Américo Vespucio el que, recorriendo el continente, y llega hasta abajo y cruza la parte de la Patagonia abajo, y ya estaba Magallanes también con su vuelta al mundo y todo, que empieza a tener noción de que hay nuevas tierras. Y es Américo Vespucio el que empieza a divulgar las nuevas tierras que se han encontrado. Y en los primeros mapas que se publican de aquellos años se habla de las tierras de Americus
porque era Américus el que las decía, el que las anunciaba, etcétera. Después se quedó ya el concepto de América, pero digamos, así fue como se fue desarrollando, mientras que Colón seguía sin entender que había llegado a un nuevo continente, a una nueva región, ¿verdad? Él creía haber llegado a las Indias Occidentales y así se murió. En los biógrafos de Colón todos coinciden en eso, es decir, no hay nada de eso. Bueno, no era un pecado, digamos, era la visión que él había tenido, la estructura visionaria de él lo llevó solo a eso, a pesar de 1492 hasta 1508, por ahí, cuando muere Colón. Eso, él siempre permaneció con esa imagen de haber llegado a las Indias Occidentales y no a nuevas tierras. Entonces, ahí tenemos esa presencia. Ahora sí, perdón, lo interrumpí cuando empezaba a hablar de la conquista. Entonces, a partir de allí tenemos, primero para entrarle a la imagen suya de la intervención inicial, a los 100 años del primer contacto, el primer centenario, en 1592 no se celebró. El segundo centenario, en 1692, tampoco se celebró. El tercer centenario de la llegada de los españoles tampoco se celebró. Se empieza a celebrar la llegada de los españoles a América en el cuarto centenario, en 1892, cuando todos los países de América Latina se habían segregados, se habían independizado de España, habían roto con España hasta 1848, 1852, más o menos es el periodo en que España vuelve a recuperar la representación ahora diplomática, reconociendo la existencia de los países independientes. Y para el cuarto centenario, entonces ya en esas dimensiones, se celebra la llegada de los españoles al continente y entonces se exalta a partir de ahí 1892, el 12 de octubre como esa gran fecha. Y entonces es cuando esa fecha empieza a establecerse como la fecha del Día del Colón, de ahí surge la idea de la madre patria, surgen nuevos conceptos alrededor de esa relación donde empieza a abordarse la presencia española, ahora sí de una manera positiva en todo lo que España pudo haber legado o heredado al continente, y poco se hablaba de lo que los indígenas tenían como propia cultura y lo que los indígenas también podían haber legado a Europa en ese contacto. Y en el quinto centenario, el 1992, con el desarrollo de las escuelas de historia y las cátedras de historia y las antropologías y todas estas cosas, ya se había empezado a hacer una nueva visión, una nueva interpretación de la llegada de los españoles, señalando que aquello había sido un proceso brutal de conquista y de colonia, y que ese proceso brutal era un proceso en que se había impuesto un modelo de violencia que caracterizó a toda la América, que destruyó las culturas indígenas, etcétera, y es cuando entonces empieza a cambiarse ese concepto de Día de la Raza, ese concepto de la madre patria, todo ese tipo de cosas empezó a cambiarse y empezó a abolirse, a eliminarse la celebración del 12 de octubre que recordaba aquellos eventos, y empezó a exaltarse más bien el encuentro de culturas. Hoy hablamos más bien del encuentro de culturas, por eso es que hoy lo señalamos así. Se eliminó el día feriado de Colón. Nosotros en 1897, resultado de esos impactos, modificamos también nuestra moneda del viejo peso que existía en la época del siglo XIX al colón con los 100 céntimos, que empezó a desarrollarse después de 1897-98, que es la moneda que tenemos, ¿verdad? Y en otros países se establecieron igual símbolos importantes alrededor de Colón, ciudades que se llaman Colón, avenidas como el Paseo Colón, en fin, una gran cantidad de cosas que exaltaron la presencia española después de 1892 con más fuerza, porque era como ese reencuentro, ahora sí, de España y América en época independiente, donde se reconocían y se exaltaban en la presencia española, que era lo que se trataba de imponer en aquel momento, que se impuso indudablemente en ese sentido. Hoy en algunos países el 12 de octubre se recuerda como el Día de los Nativos Americanos, y el Día de Colón como se celebra en Canadá y en Estados Unidos. En otros lugares todavía se puede, en España se sigue hablando de Colón y del descubrimiento, ¿verdad? Y a veces se habla del encuentro de los dos mundos también como conceptos. En alguna época se habló del Día de la Raza, y el Día de la Raza exaltaba más la presencia mestiza, España sobre los indígenas y lo que había surgido de ese encuentro, desconociendo ahí la presencia afrodescendiente y las mezclas que surgieron después de todo eso.
¿verdad? Entonces, ese era más o menos lo que pasaba. En Venezuela creo que establecieron el Día de la Rebelión Indígena o las rebeliones indígenas, partiendo de la idea de que en el contacto de la conquista, frente a la conquista inmediatamente hubo reacciones y entonces se exalta entonces esa defensa de los indígenas frente a la dominación como el día simbólico el 12 de octubre. Entonces por ahí eso entraba de esa manera. El continente lo dividieron entre España y Portugal por una disputa que había de la presencia de Portugal en Brasil, en la región que hoy es Brasil. En aquella época se puso en discusión con el Papa Gregorio VII creo que era, y el Papa, que era católico, y los dos reyes, Portugal e inglés, que eran católicos, aceptaron lo que decidiera el Papa trazó una raya ahí en el mundo que ya se veía como redondo, y la parte que le correspondió a Brasil, pues quedó en Brasil, el resto fue de España, y eso se desarrolló de esa manera sin grandes conflictos o otras cosas. ¿Qué significado tuvo ahora el 12 de octubre desde el punto de vista universal? Uno es que al incorporarse América a España como parte de sus territorios, se agranda el mundo. Y al agrandarse el mundo hace surgir lo que podemos llamar hoy la historia universal, que es muy importante, porque en aquella época la historia era la historia de Europa. Ahora vamos a tener la historia incorporada de América a Europa y la Europa mundial, la historia mundial en ese momento. Todavía faltaban penetrar los territorios del África y América Latina, por supuesto, y faltaba todavía encontrar el territorio de Australia, que es gigantesco, que en ese momento tampoco se conocía. Y entonces tenemos la incorporación de América a la historia europea, y con esto surge lo que llamamos historia universal. Por supuesto, existe una historia de la conquista y de la colonia nuestra, ¿verdad? Y existe también lo que podríamos llamar una primera, ¿qué podríamos decir? Globalización, para usar el término de moda hoy en el mundo, que es cuando los territorios se encuentran y se inician procesos de comercialización mutuas. Comercio de América hacia España, que era obligado por las características de control político y económico que tenía España, de monopolio, y de España hacia América, porque eso ya empieza a haber un intercambio ahora sí de productos, de hombres, etcétera. Y eso podríamos reconocerlo hoy como un primer proceso de globalización, como entendemos hoy la globalización en términos de comercio e incluso de proyección política, ¿verdad? Y España va a establecer un modelo de establecimiento aquí en América de características violentas, lo que nosotros llamamos un modelo de violencia que tiene la expresión económica, la expresión política, la expresión militar, la expresión jurídica, la expresión religiosa, la expresión social, cultural, etcétera. Y brevemente yo puedo explicar eso de manera muy rápida. La violencia económica, en tanto, España se apropia de todas las tierras, y al apropiarse de las tierras expropia brutalmente a los indígenas que las tenían como naturales de ellos. Y al expropiar las tierras, también se apropia España de las riquezas naturales y de las riquezas humanas que habían. Entonces, todas las riquezas pasan a ser de España, y las humanas también, todos los seres humanos pasaron a ser de España. Si las culturas aborígenes trabajaban para ellas, para las culturas aborígenes, a partir de ese momento empiezan a trabajar para otros, y se establece un modelo de trabajo de dominación y de explotación de los hombres americanos por parte de los españoles, y los someten a la fuerza. Entonces tenemos ese primer nivel de violencia económica. La violencia en estos modelos que yo explico rápidamente, lo explico separado porque es para entenderlo mejor, pero hay que pensar que pudo haberse dado simultáneamente. Después un modelo de violencia política con el cual España impuso su autoridad. Yo me apropio de la tierra y sobre esta tierra impongo mi autoridad, y ahora soy yo el que mando. Y entonces todo lo que está ahí me tiene que obedecer. Entonces empiezan a someter a las comunidades indígenas originarias del continente al sometimiento político de los españoles, a aceptar la autoridad política de quienes llegaban ahí en nombre del rey como dueños y jefes, y a aplastar y eliminar hasta físicamente a quienes se oponían a esa dominación, ¿verdad?
Y por supuesto que hubo comunidades indígenas donde sus jefes se sometían y con eso se sometían las comunidades, pero donde había resistencia, había una guerra también de dominación. Y entonces viene la parte militar, la dominación, la violencia militar, donde España tenía medios de guerra superiores. Traía el caballo que no se conocía en América. Vaca y caballo no eran de América. Los introdujeron los españoles. Aquí comíamos, en lugar de pedacitos de carne de vaca y de caballo, se comían venaditos y tepezcuintles y chancho de monte y otras cosas que hoy casi no se comen, ¿verdad? Y algunas hasta están prohibidas casi o bajo control en comidas como el tepezcuintle. Pero, y el venado creo que ni siquiera se permite comer. Pero en esa época esas eran nuestras comidas. Aquí no, aquí empiezan a meter ese tipo de cosas. El caballo fue un medio de guerra muy importante porque los indígenas no lo conocían y ver un hombre amontado a caballo, me imagino que los indígenas pensaban que era una sola pieza, hombre y caballo juntos, ¿verdad? Y además con eso traían la pólvora, arcabuces, cañones, traían instrumentos metálicos para proteger el cuerpo, para proteger la cabeza, los yelmos, para proteger los caballos también, porque ellos venían acostumbrados a las guerras europeas. Entonces traían una experiencia militar muchísimo más desarrollada que la de los indígenas, que peleaban con palos y piedras, con instrumentos de palos y piedras, flechas, arcos, ese tipo de cosas, lanzas. Y la pólvora era un factor extremadamente dominante en esa relación. Después imponen la violencia jurídica, que es lo que le va a justificar a España todo lo que hacen. Ellos traen las órdenes de dominación, de apropiación y al mismo tiempo las órdenes por las cuales, a través de ese modelo jurídico que imponen, de acatamiento de que lo que hacen los españoles es lo que se debe obedecer y obligaban a los indígenas a hacer eso. Entonces, el que no aceptaba aquello podía ser sometido igualmente a eliminación física, por poner un ejemplo. Trae el modelo de violencia religiosa que impone la religión católica a los indígenas. Nada más pensemos por un momento que hubieran llegado islámicos o árabes. Hoy no seríamos católicos, seríamos musulmanes, islamistas. ¿Por qué? Porque lo que se trasladó fue la religión católica, que era la que tenían los reyes españoles al continente y portugueses. Y entonces eso se modela de una manera tal que choca con la presencia religiosa de las comunidades indígenas que eran politeístas, que eran de religión naturalista, donde tenían al dios de la lluvia, Tlaloc, el dios sol, el dios de la luna, en fin, tenían los elementos naturales como sus dioses principales y empiezan a eliminar todo eso. Y los templos que habían religiosos empiezan a eliminarlos. Hay un pueblo ahí en México donde hay 300 iglesias católicas sobre 300 templos indígenas que habían en aquella época. Bueno, esos eran las cosas más brutales que habían, porque eliminaron los valores religiosos de esas culturas, ¿verdad? Y impusieron la religión católica, que entonces ofrecía la salvación de esos indígenas a condición de aceptar resignadamente todo lo que les estaba pasando. Y empieza un proceso ahí de reeducación, digámoslo así, religiosa, donde se someten los indígenas a aceptar la dominación española, a no protestar, a todas esas cosas, a cambio de ¿qué? De un supuesto reino superior que se adquiría después de la muerte, siempre que se lo ganaran en la tierra, no resistiendo, aceptando, acatando, siendo obedientes, todo ese tipo de cosas que impuso la religión católica sobre las comunidades indígenas. Está también la violencia económica, también impuso después, con el desarrollo de la presencia española en el continente, monopolios de producción. Entonces España desarrolló áreas productivas en América aprovechando lo que era natural en el continente. Entonces algunas regiones dedicadas al cacao, por ejemplo, nosotros tuvimos el monopolio del cacao entre 1650 y 1780. Monopolio del tabaco, nosotros tuvimos un fragmento de monopolio de tabaco entre 1780 y 1792, pero había otras regiones que lo tenían completo. Después los monopolios que habían en Sudamérica, igual de metales y todo eso, y entonces dividieron las regiones de acuerdo a las posibilidades económicas que le podía brindar a España. Y eso hizo países monoproductores en su estructura económica, monoproducción que llegó hasta el siglo pasado. Todavía nosotros hasta 1980 éramos un país de características monoproductoras, que dependíamos del café que había sido introducido por los españoles
Entre 1740 y 1760 se introdujo el café en el continente. Se calcula que en Costa Rica, después de 1760 a 1780, se pudo haber introducido en el país, y las primeras cosechas con algún significado se producen a principios del siglo XIX. Introdujeron la caña de azúcar, introdujeron el trigo. Caña y azúcar lo introdujeron los españoles para modificar parte de la estructura productiva del continente y para habituar mejor a sus experiencias, ¿verdad? La caña de azúcar para producir chicha, alcohol, en lugar del aguardiente, aguardiente y alcohol en lugar de la chicha, que era originaria o se hacía por el maíz. Y el trigo para sustituir el maíz, cosa que no se pudo hacer del todo, pero se desarrolló finalmente la actividad trigal. Nosotros tuvimos trigo y caña de azúcar en el siglo XVIII en Costa Rica, en el Valle Central, se empezaron a desarrollar esos cultivos. Entonces, ahí teníamos esos elementos que iban modificando. Y se desarrolló la violencia cultural, donde impusieron entonces el idioma, costumbres, vestidos. A la gente empezaron a vestirla a la usanza como se vestían los españoles. Entonces tenemos gente que empieza a hablar español y gente que se viste como los españoles, empieza a pensar en español, para decirlo de esa manera, ¿verdad? Y se identifica. Era un proceso de aculturación brutal en ese sentido. Y tenemos la violencia religiosa, creo que la expliqué, que era la imposición de la religión católica sobre los valores religiosos locales, que fueron las formas en que se expresó ese modelo de violencia. Hoy, con 500 años de presencia de España, desde aquella época hasta ahora, pues en el campo religioso, y ahí la gente cree que la religión católica viene con el ADN nuestro, pero desde el punto de vista histórico-cultural fue impuesta, y que podemos pensar que pudo haber sido impuesta a otras religiones. Esto nada más lo digo para aprender a tener tolerancia frente a las otras religiones y para entender que hay no una sola religión única, verdadera, salvadora del hombre. No, pueden haber distintos conceptos religiosos en ese sentido, dependiendo quién los tenga y cómo se forman. Nosotros nos metieron 500 años de catolicismo y entonces la mayor parte de la población piensa en ese tipo de valores. Entonces este es el modelo de violencia que se impone desde aquella época y que empieza a desarrollarse ¿con qué? Con la estructuración, ahora sí, político-administrativa que hace España. ¿Por qué? Porque cuando España hace el contacto y tiene contacto ahí con las costas, empieza poco a poco, empiezan a recorrer el continente, se dan cuenta que es gigantesco. Cuando se dan cuenta de esa magnitud del continente, lo divide España para una mejor administración colonial y un mejor dominio. Entonces, cuando crea los virreinatos, primero el virreinato de Nueva España, el de México, que comprendía México y hasta Costa Rica, luego el virreinato de Nueva Granada, el de Colombia, cuando cruzan el Istmo de Panamá y bajan a Sudamérica, después desarrollan el virreinato del Perú y el virreinato del Río La Plata, abajo. Y el de México después lo proyectan hacia las Filipinas, cruzando por el Pacífico, se van por el Pacífico, llegan hasta las Filipinas y llega la dominación española hasta lo que es hoy la isla de Taiwán, al puro frente de China, que los españoles la bautizaron con el nombre de Formosa, que quería decir hermosa. Esto para tener la magnitud de la llegada de los españoles desde España, cruzando el continente, ahora por el Pacífico, hasta la China. Por eso alguno de los reyes españoles una vez dijo que en sus territorios nunca se ponía el sol. Y efectivamente, si tomaba en cuenta la grandeza del virreinato de México al que pertenecimos nosotros, obviamente era tan grande que difícilmente se podía poner el sol en sus tierras. Bueno, ese era el impacto de la colonia. Y al crear los virreinatos, empezaron a penetrarlos al interior de ellos, y en la medida en que iban conociéndolos y dominando las comunidades indígenas, que era el propósito para dominar tierras y dominar población y controlar riquezas, entonces empiezan a dividir los virreinatos en capitanías generales, en intendencias, en partidos como el partido de Nicoya, en provincias, en gobernaciones, en fin, en una gran cantidad de formas administrativas a cargo de las cuales siempre pusieron funcionarios políticos, administrativos, tributarios para cobrar tributos, etcétera. Y entonces se fue creando un aparato ahí de dominación y así se desarrolló, en el caso nuestro, la Capitanía General, o también el Reino de Guatemala, como se llamó alguna vez, que nunca llegó a tener ningún rey, pero tuvo el nombre de Reino de Guatemala.
que comprendía desde Chiapas, todo lo que es hoy el sur de México, la región de Chiapas, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica, y la parte que después se desarrolló como el Partido de Nicoya, que eso era la capitanía nuestra general o el Reino de Guatemala, y a cargo de las cuales se pusieron autoridades, de manera que si nosotros quisiéramos hablar de autoridades políticas o gobernantes de Costa Rica, tenemos como dos grandes momentos o dos grandes periodos. El periodo antes de la independencia, donde el territorio de Costa Rica era gobernado por autoridades españolas, y ahí tenemos en primer lugar y arriba a los reyes, en segundo lugar a los virreyes, en tercer lugar, en el caso nuestro, los capitanes generales de Guatemala, y en cuarto lugar los gobernadores de Costa Rica. Es una cantidad de gobernantes que tuvimos nosotros enorme, ¿verdad? Y que, digamos, se descuida en la información, en la educación, de entender que esos fueron gobernantes de Costa Rica también. Así como al momento de la independencia nosotros olvidamos, para muchos efectos, la explicación que entre 1821 y 1824 hubo una serie de gobiernos chiquititos transitorios de Costa Rica que estuvieron gobernados por juntas digamos, de gobiernos colectivos, pequeñas juntas superiores gubernativas, 1, 2, 3, y después la Junta de Delegados y otros pequeños gobiernos ahí que tuvimos en ese momento, y después entramos al periodo del Estado dentro de la República Federal, y dentro de la República Federal tuvimos autoridades centroamericanas que eran parte de la jerarquía autoritaria gubernativa que nosotros tuvimos. Tuvimos los presidentes de Centroamérica, tuvimos los diputados centroamericanos, tuvimos la Corte Centroamericana, tuvimos un ejército centroamericano, y además teníamos el Estado de Costa Rica con los jefes de Estado, con los diputados nuestros, con la Corte nuestra, etcétera. Entonces tenemos un juego ahí de autoridades que a veces los desconocemos, los ignoramos o los hacemos a un lado, y solo nos quedamos con los nuestros a partir de 1821. Pero ese es un juego inmenso de presencias autoritarias y de gobiernos que desconocemos como resultado de este proceso. Pero si nos vamos hasta el 12 de octubre, debemos hacer un recuerdo de que esa parte tiene una jerarquía de gobiernos que fueron parte nuestra y que nosotros pertenecimos a ellos. Déjeme ir a una pausa, porque la tengo pendiente, la única pausa. Regresamos con un minuto final y la canción que escogió don Vladimir de la Cruz para despedir hoy Matices. Gracias por estar con nosotros, ya volvemos. Nos queda un minuto de programa. ¿Qué hay pendiente? ¿Qué deudas históricas hay pendiente respecto a la conquista de América, don Vladimir? Pienso que hay que hacer una especie de reflexión todavía más fina, más acabada en nuestras escuelas, en nuestros colegios, en nuestro proceso educativo, de manera que se tenga una dimensión más rica de ese encuentro de culturas en los dos ámbitos, en lo que significó violentamente contra nosotros y lo que pudo haber significado de progreso social, humano entre nosotros, lo que pudimos haber proyectado a Europa, valorar mejor esa parte, esa riqueza que se llevó a Europa, que se trajo de Europa para acá, que somos nosotros hoy, valorando más esa multiformidad cultural que tenemos nosotros, más esa gran riqueza étnica que tenemos, que produjo desde la época colonial cerca de 20 y pico, 22, 23 grupos raciales o étnicos que los mismos españoles significaron o crearon para dividir los grupos raciales que habían habido, y sobre esa base pues reconocernos mejor nosotros como resultado de ese proceso de cruces que hubo, y aprender con esto una mayor tolerancia, desarrollarla, ser menos, no de combatir el racismo en cualquier forma que se exprese hoy, la exclusión y la marginación social de aquellos grupos, digamos, que en aquella época eran los más, como diríamos, los más socialmente mezclados, que eran marginados, y entender que todos somos iguales, seres humanos, que debemos respetarnos, querernos, etcétera. Desde esa dimensión creo que es lo que nosotros deberíamos fomentar muchísimo más, y al mismo tiempo entender que hay cosas que del proceso histórico del pasado tampoco podemos borrar. No podemos andar botando monumentos ahí de los españoles a pesar de la peor imagen que podamos tener de ellos, porque fueron parte de nuestro proceso histórico,
Y entonces en ese momento hay que entenderlos en lo que fueron y en lo que son por las nuevas interpretaciones que hacemos de eso. Pero no podemos borrar, eso es como borrar ese pasado. A propósito de las autoridades que mencioné, me faltó señalar que los indígenas también tenían caciques, y esas eran autoridades nuestras en las diferentes comunidades de Costa Rica, en las poblaciones que los mismos españoles reconocían que habían caciques y otras cosas. De manera que esa parte nos falta todavía enriquecerla, divulgarla más, apreciarla. Debemos tratar de estimular los estudios históricos de Costa Rica a nivel popular de una manera más rica, que vivamos la historia identificándonos con ella en todo lo rico que podemos decir hoy de que los costarricenses somos lo mejor de Costa Rica. Don Vladimir, muchas gracias por haberme acompañado hoy, por hacer un hueco hoy en su agenda y poder acompañarnos en Matices. Muchas gracias. Con mucho gusto, Randall. El himno al almirante Colón, escogió para irse. ¿Por qué ese himno, Vladimir? Porque es el que da origen a la celebración del 12 de octubre, la presencia de Colón. Pudo haber sido otro conquistador, sí, otro navegante, sí, pero Colón fue el que significó mucho eso, y alrededor de eso es que en España se realizó prácticamente todo el proceso de celebraciones. Llegaron otros grandes navegantes, por supuesto que sí, pero el Colón es el que sigue siendo el punto alto de todos ellos. 3 de la tarde en punto. Don Vladimir, muchas gracias por habernos acompañado en Matices. El himno al almirante Colón es el que despide Matices hoy. Feliz tarde a todos. Hasta luego.